Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de diciembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, nuestra contrarréplica dominical, que como bien sabéis tratamos temas de fondo, a diferencia de la contrarréplica que hacemos todos los días, de lunes a jueves al final del programa. El último tercio del programa de la contracrónica se dedica a los contraescuchas, como debe de ser. Bien, la de los domingos desde hace ya un tiempo la dedicamos solo a asuntos que tienen que ver más con grandes asuntos, con grandes temas, en lugar de con temas de la semana o de ese mismo día. Bien, para participar en la contrarréplica, en cualquiera de ellas, no solo en la de los domingos, no tenéis más que abrir vuestra aplicación WhatsApp, que estoy convencido que la mayor parte de vosotros la tendrá instalada, e introducir el siguiente número de WhatsApp, el 690-827909, más 34 delante, y ya a partir de ahí no tenéis más que entrar en la cajita de chat y abrir una sesión de audio, es decir, dar al microfonito que aparece junto al lado de la caja de texto y grabar vuestro mensaje. Lo enviáis, yo lo recibo, lo clasifico. Si es un tema de fondo, pues lo dejo para un domingo. Cuando le llegue su momento, pues ya saldrá. A veces hago contrarréplicas temáticas como la que hice la semana pasada sobre el veganismo, y otros domingos, pues lo que hago es ir pasando unas cuantas, siempre de temas muy interesantes. Bien, pues ya lo sabéis, 690-827909, y respecto a la duración de los mensajes, de las notas de voz, mejor dicho, pero no son mensajes lo que tenéis que enviarme. Bueno, son mensajes, pero mensajes en forma de audio. Bien, la duración debe de ser, de forma ideal, entre 1 y 2 minutos aproximadamente. Si necesitaseis un poquito más de tiempo, pues no pasa nada, pero que tampoco sea mucho más tiempo, es decir, que no pase de 5 minutos en ningún caso, porque la idea es meter unas cuantas llamadas cada domingo, que no sean menos de 4, que ya me parecen pocas, pero bueno, si los mensajes son muy largos, pues es que no me entran. El programa dura lo que dura, en torno a 40 minutos aproximadamente, algunos días 45, y si los contraescuchas se demoran mucho con sus notas de voz, es decir, las hacen muy largas, pues entran muchas menos, porque luego yo paso a completar esos mensajes. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Vamos a empezar la contrarréplica de este domingo con Miguel Ángel, que nos habla de un tema muy interesante, este de la epidemia de opiáceos en los Estados Unidos. Algo que no es de ahora, ni mucho menos, ni del año pasado, sino que tienen este problema pues desde hace ya más de 20 años. Es algo que no sé si hemos hablado aquí en alguna ocasión, desde luego ha pasado, aunque sea de refilón, pero vamos, hace no mucho tiempo, unos meses solo, le dediqué una contracrítica a estos vídeos que hago sobre películas, documentales, libros de vez en cuando, que los preparo en mi estudio y que tenéis en mi canal de YouTube. Bueno, antes de nada, vamos a escuchar a Miguel Ángel. Hola Fernando, bueno, quería comentarte lo siguiente, que bueno, vi hace poco la cuarta temporada de Goliath, una serie de Amazon, que me gustó, al menos esta cuarta temporada. Y poco después justamente pues vi Crisis, una película que han pasado por televisión también en otra plataforma. Y casualidades, pues bueno, nada más ver Crisis me pongo a mirar una serie que se llama American Rust y veo que, bueno, todas juntas me hacen pensar que ya son varias las series y unas cuantas películas, porque unas cuantas más, además de las mencionadas, veo que retratan un país, Estados Unidos, pues como en clara decadencia, y veo que todas tienen así un poco como de fondo, o no, como tema principal a veces, pues desde hace un tiempo un problema que creo que podría estar a la contracrónica, ya que las cifras a mí, a poco que rascas e investigas, me parecen aterradoras. Son cifras casi más de una guerra, y me refiero a las muertes por opioides en Estados Unidos. Bueno, he estado buscando un poquito de información y bueno, he visto que dicen, los datos al menos, en 2020 me marcan 93.000 personas muertas por sobredosis frente a las 50.963 del año anterior, 2019. Casi duplican de un año a otro. Me parece aterrador. Bueno, fentanilo, psicoestimulantes, opioides naturales o analgésicos recetados, se ve que son lo que provocan la mayor adicción y el mayor número de muertes.
y son el principal problema bueno, que por lo visto también varias farmacéuticas, he visto que entre Johnson, ellas y Sackler han llegado a acuerdos millonarios con diferentes estados pues por la responsabilidad ante la crisis de opiáceos que entonces, pues bueno, me ha llevado a buscar también más datos y he visto que según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, entre 1999 y 2019, casi 500.000 personas murieron por consumo de opioides de manera legal o ilegal. Brutal. Y bueno, que solo en 2019 cada día murieron 136 personas al día de sobredosis. Y en 2020 fueron 254 personas al día. Me parece, en serio, brutal como cifras para un país. Y bueno, he estado leyendo un poquito, he visto que se administran como 50.000 dosis diarias de opiáceos por cada millón de habitantes en Estados Unidos, lo cual me parece muchísimas dosis y entonces, claro, lo cual también te lleva a buscar de dónde sacan tanto opio para tanto fármaco o droga, y todo esto te lleva pues a Afganistán, y país productor del 90% del opio mundial. He estado mirando un poquito datos a partir de ahí y también he visto, me he quedado a cuadros, que en 2001 la producción en hectáreas, la producción de adormidera o amapola en Afganistán era de 8.000 hectáreas. Y en el 2018, ya con tropas internacionales en el país, tenían cultivadas 328.000 hectáreas. O sea, hemos pasado de 8.000 hectáreas a 328.000 hectáreas en apenas 17 años. Esto significa multiplicar por 40 las cifras de producción. Así que, bueno, los talibanes, que en 2001 condenaban el cultivo y el consumo de opio según la ley islámica, ahora han pasado solo a condenar su consumo y ya ven con buenos ojos su producción, ya que multiplica por 40 y pues con la cadena de producción y distribución que les han dejado bien asentada, pues ha pasado a ser un buen negocio para el país, ya que su venta ha pasado a tributar, o sea, se paga impuestos por ella. Me parece alucinante que un negocio ilegal se pueda convertir en legal tributando en ello vía impuestos. En fin, bueno, que la cabeza a mí no me llega, no logro entender y solo puedo mal pensar para concluir en qué es lo que ha sucedido del 2001 a la actualidad en Afganistán. Y bueno, no sé, creo que el problema tiene muchas lecturas y creo que sería muy jugoso para un tema o un programa que estoy seguro que tú le darías a todos los datos que acabo de aportar así de manera muy rápida mucho más sentido, y llegarías a lugares a los que no llego seguramente con los datos que acabo de aportar. Bueno, muchas gracias en todo caso por tu tiempo si lo escuchas, y si lo pones pues también muchas gracias, y si además ya le das a esto una cabida en un programa pues ya de lujo, porque seguramente entendería mucho más de lo que ahora mismo no llego a comprender. Un saludo y muchas gracias por tu programa. La epidemia de opiáceos en Estados Unidos es algo muy grave y no saben cómo detenerla. Han sido varias administraciones las que han tenido que enfrentarla, empezando, pues creo recordar, yo la primera vez que oí hablar de eso fue cuando estaba Bush, y fijaos si hace años que se marchó, pues en 2008 nada menos. Luego vino Obama, el mismo problema, luego vino Trump, el mismo problema, y ahora está Biden y están con el mismo problema que se ha ido transformando. Sus cifras, como bien dices, Miguel Ángel, son realmente aterradoras. Mira, los últimos 20 años, y has dado unas cuantas cifras que las completo, en los últimos 20 años, casi 1 millón de estadounidenses, 850.000 exactamente, han muerto por sobredosis de drogas, de todo tipo de drogas, obviamente. De esas 850.000 personas, que son cifras propias, bueno, muy superiores a las de una guerra, pensad que en una guerra moderna, actual, estamos hablando, no sé, la del Vietnam, guerras recientes o relativamente recientes, mueren decenas de miles, como muchos. No estamos hablando de las muertes de las grandes guerras mundiales. 850.000 personas es mucha gente. Bien, pues de esas 850.000, aproximadamente 500.000 se deben a opiáceos, tanto los recetados por los médicos como los obtenidos ilegalmente, como por ejemplo la heroína, es decir, en el mercado negro, que va al dealer de la esquina y le compra allí su dosis de heroína. El año pasado
Vi en HBO Max, una serie sobre este tema titulada El crimen del siglo, Crime of the Century. Lo tenéis disponible, si estáis suscritos a HBO Max podréis verla, porque es de las, creo que es propia de estas que producen ellos mismos, así que no la van a retirar. Bien, esta serie cuenta en 2 episodios muy interesantes, ambos, cómo esta epidemia ha sido provocada en buena medida por la industria farmacéutica en colaboración necesaria con la FDA. La FDA es la agencia que regula en Estados Unidos, como la EMA en Europa, pues la que regula ahí en Estados Unidos las drogas y la alimentación. Bien, el origen de esta epidemia, y me ciño a lo que vi en este documental. Ojo, os hice, como os decía antes, una contracrítica, vamos, no sé si duró 10 o 12 minutos explicando de qué iba la cosa. La tenéis, ya digo, en mi canal de YouTube, no tenéis más que buscarla, El crimen del siglo, creo que la titulé además para que fuese fácil de encontrar en ese espacio que hago de vez en cuando que se llama La Contracrítica. Bien, pues siguiendo el guión de esta serie, que ya digo, está muy bien hecha, el origen de esta epidemia quiere buscarlo a finales de los años 90, cuando muchos médicos estadounidenses empezaron a recetar una serie de fármacos de este tipo, opiáceos, que para casos de dolor crónico. Los opiáceos son muy efectivos para el dolor agudo. Los opiáceos no son nuevos. En la Guerra Mundial ya se les administraba morfina a los soldados después de darles un balazo. Para ese caso sí es muy útil, porque han recibido un balazo, una herida muy grave, se mueren de dolor y entonces les aplicaban una dosis de morfina. Pero para dolor crónico no son eficientes. Los problemas que se pueden derivar pues son los que todos conocemos, ¿no? Que el paciente desarrolla una adicción incontrolada. Pero nada, empezaron a recetarlos igualmente. No es que le recetasen heroína, a ver si me entendéis, no es que esa se pueda hacer en Estados Unidos, que llegas al médico y el médico te receta unas papelinas de heroína. No, eso no pueden. Está terminantemente prohibido. Lo que le recetaban era opiáceos, como la oxicodona o el fentanilo, que son opiáceos sintéticos o semisintéticos, como el caso de la oxicodona. Lo podían hacer no por gusto, evidentemente, sino porque la FDA lo autorizaba. La oxicodona, por ejemplo, la vendía una empresa llamada Purdue Pharma bajo el nombre de marca de Oxycontin. Muchísimos, miles y miles de estadounidenses se engancharon al maldito Oxycontin. Purdue aseguraba que no había nada que temer, que el Oxycontin no era adictivo, la FDA le daba la razón, pero sí que lo era. Así que los adictos se hacían con recetas y más recetas, luego además en el caso de que no se las recetasen, pues se cambiaban de estado, se iban a ciertas farmacias donde se las administraban, en fin, compraban incluso el fármaco en grandes cantidades y no lo hacían por internet, por donde fuese, y machacaban las pastillas para esnifarlas. Luego, tras el Oxycontin, cuando empezaron ya a perseguir a Purdue Pharma, porque claro, esto ya a mediados de la primera década del siglo se veía que era un problema serio, en torno al año 2006-2007, y empezaron a tomar medidas. Bien, tras eso llegó el fentanilo. De hecho, Purdue Pharma fue severamente sancionada. El fentanilo es todavía más grave porque es un opiáceo completamente sintético y extraordinariamente potente. Dan unos cuantos datos en esta serie que son para echarse a temblar. Es algo así como 50 veces más potente que la morfina y 30 veces más fuerte que la heroína. Esto para que nos hagamos una idea, lo que es el fentanilo ese. Habría que preguntarse, claro, ¿de dónde salía toda esa droga? En el caso de los fármacos legales, claro, pues son sustancias perfectamente legales. Caso, por ejemplo, del Oxycontin, pues salía de donde salía, de los laboratorios, y la industria farmacéutica se aprovisionaba de los principios activos de forma legal. Pero claro, la legislación, como os decía, se ha ido endureciendo conforme han ido pasando los años y el destrozo se ha ido haciendo cada vez más palpable. Las farmacéuticas han tenido problemas y la FDA ha puesto la normativa mucho más complicada. Pero claro, ya habían fabricado miles y miles y miles de adictos que estaban dispuestos y están dispuestos a cualquier cosa con tal de conseguir su dosis y administrársela. Una fuente de opiáceos tradicional, como podría ser opiáceos tradicionales, como podrían ser la heroína, pues efectivamente proviene en última instancia o en buena medida de Afganistán, un país que el ejército estadounidense y sus aliados de la OTAN abandonaron hace ya más de un año, en agosto de 2021, que ya el control que tenían sobre el país para el año 2021 era muy pequeño, y claro, conforme iban los aliados saliendo de ciertas zonas, y vaya, es un país ya que de por sí es complicado, con una orografía endemoniada, remoto, inaccesible, bien, pues iban abandonando los aliados, iban creciendo los campos de adormidera. Los talibanes presumían de que eso no lo consentían, pero claro que lo consienten, y tanto que lo consienten. Han encontrado, de hecho, en la producción de adormidera un gran negocio, y
y además una inestimable fuente de divisas, y anda el régimen talibán muy necesitado de esto mismo, de divisas. Esa heroína luego pues ya encuentra sus caminos habituales para llegar hasta Estados Unidos. Luego, respecto a los opiáceos de diseño, porque el caso de la heroína, pues ya Estados Unidos lleva combatiendo el tráfico de heroína desde los años 30 del siglo pasado, y a partir de los años 60-70 se le declaró, ya en los años 70 concretamente, se le declaró la guerra sin cuartel. Ahí, bueno, pues hay lugares del mundo donde se cultiva la droga, ya sea la dormidera o la coca, y eso se procesa y encuentra, ya digo, su camino a Estados Unidos, pero todo es ilegal. En el caso de los opiáceos de diseño, no. El caso de la oxicodona, por ejemplo, bueno, más concretamente el fentanilo. Estos provienen de laboratorios, por lo que os decía, que son sintéticos o semisintéticos. Claro, ¿dónde están esos laboratorios? Porque no puedes llegar en cualquier sitio en Arizona o en Idaho y abrirte un laboratorio de fentanilo y empezar a vendérselo a los vecinos. Pues según se desprende de ciertas, de bastantes investigaciones que han hecho, la mayor parte de esos laboratorios están en la República Popular China. Los chinos se las apañan para meter toda esa mercancía en México, y ahí en México, en laboratorios clandestinos, se procesan, se empaquetan y se envía a Estados Unidos. Se hace, como es natural, por las mismas vías por las que entran otro tipo de drogas como la cocaína, que viene desde los Andes. Es decir, los cárteles del narcotráfico mexicanos han encontrado en el fentanilo un nuevo producto en su catálogo y una nueva fuente de ingresos, por cierto, muy lucrativa. El problema, como decía antes, es muy grave y las autoridades no saben qué hacer ya para acabar con él. Bueno, y es muy probable que por más que se empeñen no lo consigan. Y a los hechos, al pasado, me remito. El fentanilo es especialmente peligroso. Bueno, es tan potente que una dosis minúscula de apenas 2 miligramos, ojo, 2 miligramos, que se nos escaparía de la mano, es un poquito de polvo, vamos. Solo con eso es letal, ya nos mataría. Es decir, acaba con la vida de quien se la administre. Claro, esto tiene como consecuencia, nadie evidentemente se mete tanto fentanilo, pero tiene una consecuencia clara, y es que no necesitas introducir una gran cantidad de fentanilo en Estados Unidos para atender a un mercado grande. También significa que al ser tan poco lo que te hace falta, es fácilmente escamoteable. Así que para luchar contra esto, como contra cualquier otra droga, lo mejor es que la sociedad estadounidense, la propia sociedad estadounidense, conviva con ella. Sea consciente de sus peligros, se avise y se reavise 700 veces si es necesario del peligro que implica eso, y sea la propia sociedad la que de forma mayoritaria, siempre va a haber alguien con tendencia a drogarse, es inevitable, y si no lo consigue por la vía legal lo va a conseguir por la ilegal, pues que sea la propia sociedad la que evite el consumo por todo lo que trae aparejado, por los peligros que implica el consumo. Bueno, más o menos lo mismo que sucede con el alcohol, no nos vamos a engañar. El alcohol está ampliamente disponible en todas partes, y uno no se encuentra borrachos por la calle. Uno va andando y no se va encontrando a la gente tambaleándose, al contrario, para ver un borracho tienes que buscarlo, y tiene que ser en condiciones, no estamos hablando del borracho recreativo de una noche de Navidad, una noche buena que brinda con la familia y se alegra un poco. No, el alcohólico, el tipo que tiene problemas serios con el consumo de alcohol. Pero eso os cuesta encontrar un alcohólico, y es porque la sociedad, después de muchos siglos de contacto con el alcohol, especialmente las sociedades que más expuestas han estado a él. Caray, las sociedades que menos problemas tienen de alcoholismo son aquellas que conviven con el alcohol de manera más natural. Así que no quedará más remedio que eso. No ha hecho falta prohibir el alcohol para evitarlos, para que no haya alcohólicos. Si lo prohibiesen, seguiría habiendo alcohólicos. Y además, cualquiera que se tomase un día un lingotazo por pura diversión, podría ser como sucedió durante la ley seca, que no saliese de allí. Luego, por otro lado, tenemos el problema de los adictos. Ahí, claro, eso es un caso particular. En ese caso, como es obvio, hay que prestarles ayuda y hay que prestarles toda la atención posible. Pero la parte anterior, la de, en cierta medida, demonizar el producto o advertir de los peligros intrínsecos que conlleva ese producto, el caso del fentanilo, por ejemplo, eso ya es un trabajo de la misma sociedad. Seguimos con Nacho, que está en Francia y que nos habla de la integración de los inmigrantes. Hola Fernando, escuché un mensaje de un chico que dice que es de origen marroquí, nació en España y que va a trabajar a Francia muchas veces, y dice que la mejor forma de integrar a los inmigrantes es
con el liberalismo, o sea, ofreciéndoles trabajo, incentivos para trabajar. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo con él porque yo he estado viviendo en Isla Reunión, ahora estoy en las Antillas Francesas y lo veo constantemente. Entonces, la gente no trabaja. O sea, en Isla Reunión había muchísima gente de Madagascar, de las Islas Comor, y la gente no trabaja, la gente vive de ayudas sociales y eso se hacinan en guetos. Cuando trabajaba en Metropol, en Lyon, era lo mismo. La gente hacinada en guetos y no trabajaban, la mayoría no trabajaban y vivían de ayudas sociales. Y hablando con una chica que trabaja en los servicios sociales, hasta me dijo que tenían gente que recibe ayudas sociales que les llamaban abonados. O sea, que están abonados a las ayudas sociales como cuando te abonas, yo qué sé, al Canal Plus o a cualquier cosa. O sea, que estaban como de por vida y abonados. Y le pregunté si no había voluntad de cambiar eso a nivel político y me explicó que al menos lo que ella había visto era que era un poco un sistema hecho para, como, no sé, bueno, también era un poco su opinión, supongo, pero es según su vivencia, que la gente, al menos en Francia, en España no lo sé, en Francia hay este sistema como para mantener a la gente en ingresos bajos, que no evolucionen, como para así poder mantener una clase alta o una clase de poder o así, que me dijo, que mantienen que se mantienen en el poder. Y era una forma de así ir controlando a la gente y como cortarle las alas a la gente de alguna manera. No sé qué opinas de esto, pero bueno, al menos es la tendencia que hay aquí en Francia y la verdad que es un poco desesperante, porque luego los que estamos trabajando al final somos los que los pagamos, porque cuando te llegan los impuestos, pues lo de siempre, unas castañas de AUPA. Felicidades por el programa y nada, mucha ilusión de enviarte este primer mensaje. Pues sí, Nacho, efectivamente, así es la mejor manera. Bueno, yo diría que la única de conseguir la integración, la única y definitiva. La integración no de un inmigrante, que por supuesto, sino de una comunidad incluso muy numerosa de inmigrantes, es que esa comunidad tenga empleo. Ya está, no le demos más vueltas. El empleo consigue la independencia personal, que no tengas que andar estirando la mano para que te den, no tengas que pedirle nada a nadie, que vivas honradamente con la cabeza bien alta y de tu propio trabajo. El inmigrante en cuestión, además, puede sentirse útil a los demás, a sí mismo, a su familia, sentirse plenamente realizado si tiene un trabajo. Pero es que no solo es eso, es que además evita que el inmigrante en cuestión, que llega a su país de acogida pues desarraigado por completo, sin nada, con infinidad de problemas de integrarse lingüísticos, culturales, etcétera. Bien, si tiene un trabajo y unos ingresos propios, no se va a ver reducido con facilidad a la mendicidad, naturalmente, o va a caer en manos de una mafia criminal. Pero es que, aparte de eso, el empleo implica relación con otros, todo empleo. Todos los trabajos tienen proveedores y clientes y hay que hablar con ellos y relacionarse con ellos. Tienes que relacionarte además con la administración en muchos tipos de trabajos. Caray, si yo me voy a vivir a Alemania y encuentro un empleo allí, a partir del primer día tendré que relacionarme forzosamente con los alemanes, me guste o no. Tendré que aprender bien su idioma, conocer sus costumbres y bueno, poco a poco eso me llevará un tiempo. Si llegas muy joven, pues te costará menos que si llegas más mayor, pero al final lo tendré que hacer. Y si al final no me cabe, no puedo soportarlo, pues me terminaré volviendo o buscándome otro lugar, ¿no? Pero si he ido allí por voluntad propia, porque el país me gusta, porque tiene buenas oportunidades de empleo y porque la calidad de vida es buena, no tendré ningún problema en aprender con el tiempo. Hay idiomas más difíciles y idiomas menos difíciles. No es lo mismo aprender italiano que aprender sueco, pero vamos, que lo puedo terminar aprendiendo poniendo algo de mi parte y relacionándome con los habitantes locales y además en el camino, todo ese proceso, conoceré sus costumbres y poco a poco me iré integrando en esa sociedad. Bueno, eso es lo que pasó. Es que esto ha pasado ya. Eso es lo que pasó, sin irnos muy lejos, con los inmigrantes europeos en Estados Unidos, que fueron millones. Llegaba un lituano, un ruso, un italiano, un griego, llegaban en Nueva York en un barco, encontraban un empleo y a partir de ahí
Lo encontraban en Nueva York o en cualquier otra ciudad, en Pittsburgh, en Filadelfia, o cruzaban medio país y se asentaban en Kansas City. Bien, una vez estaban dentro, poco a poco, pues se iban integrando. Tenían que relacionarse con estadounidenses o con otros inmigrantes. Claro, eso implicaba aprender la lengua local, que en el caso de Estados Unidos fue el inglés, la lengua franca. El lituano que llegaba aprendía inglés para entenderse no solo con el habitante nativo, sino también con el italiano que había llegado en el mismo barco que él, o en el barco que llegó una hora más tarde, ¿no? O con el irlandés, o con el griego, o con el francés o el alemán que habían llegado hasta allí. Y esto les daba bastante flexibilidad luego de cara a encontrar nuevos trabajos y mejorar su condición de vida. Eso les hacía además conocer sus costumbres, respetar las leyes, y luego a la vuelta de una generación, los hijos de esos lituanos, de esos rusos, de esos italianos, eran ya estadounidenses, eso sí, estadounidenses con apellidos lituanos, rusos o italianos. Hay un montón de ellos. No hay más que ver cualquier producción de cine estadounidense y uno empieza a ver los apellidos y son apellidos de toda Europa. Algo similar sucedió en el mundo hispano, sucedió de manera también muy grande en Argentina, donde llegaron también millones de inmigrantes europeos de todos los países. Cuando un italiano llegaba al puerto de Buenos Aires, lo primero que hacían era buscar un trabajo. Y lo encontraban, y a partir de ahí empezaba a relacionarse con el resto de la sociedad porteña. Y si se metía dentro del interior del país, se iba a Córdoba o a Mendoza o a donde fuese, pues lo mismo, empezaba a relacionarse con los del lugar, aprendía español e iba poco a poco integrándose en la sociedad acogida. Si era muy joven, tanto en Estados Unidos como en Argentina, pues hay países que también tuvieron muchísima inmigración, aunque claro, no tan numerosa como el caso de Estados Unidos o Argentina, pero vamos, a Chile llegaron muchísimos, a Canadá llegaron muchísimos, en menor medida, pero también en una cantidad importante a prácticamente todos los países de América, entre finales del XIX y principios del siglo XX. Bien, en unos lugares era el español la lengua que tenían que aprender, y en otros lugares era el portugués, en el caso de Brasil, o era el inglés en el caso de Estados Unidos y Canadá. Pero el proceso fue muy sencillo, fue rapidísimo, desde luego, porque a la vuelta de una generación estaban ya prácticamente todos integrados. Si eran muy jóvenes, si llegaban ya a cierta edad, con 50 años o con 60, era distinto, pero si llegaban con 20, o con 19 o con 25, se casaban allí con una que podía ser, en Argentina, pues podía ser una bonaerense o podía ser otra inmigrante, y a sus hijos, por supuesto, ya les educaban en el idioma y en la cultura de su nuevo país. Bueno, el resultado es que tenemos hoy millones de estadounidenses o de argentinos con apellidos italianos, que no han pisado Italia en su vida y que, por supuesto, tampoco saben italiano, a no ser que se lo hayan puesto a aprender ya de mayores. Caray, ahí tenemos hasta los propios presidentes. Néstor Kirchner, por ejemplo, era creo que bisnieto de un suizo que emigró a Argentina, y el apellido ya se quedó allí, fue de abuelo a hijo a nieto y así sucesivamente. Bueno, algo parecido, años antes le pasó a Perón, que creo que era bisnieto de un italiano, un genovés, que se casó con una inmigrante inglesa. Eso por un lado de la familia, en el otro sus ancestros venían de España y de Francia. Pero no, Kirchner son el argentino promedio. Bueno, ahí tenemos un caso claro de integración. Podríamos pensar que, claro, que a Estados Unidos o Argentina llegaron pocos europeos en comparación con la población local. Vale, que llegaron muchos, que nos parecen muchos, fueron millones, porque también había muchos millones de argentinos y muchos millones de estadounidenses en aquel momento y los pudieron absorber. Pero no, fueron muchísimos en comparación con la población local. Fueron muchísimos, además en un periodo de tiempo cortísimo, más corto de lo que imaginamos, entre finales del siglo XIX, las últimas 2 décadas del XIX y las 2 primeras del XX, en apenas 40 años. Puertos como el de Nueva York o el de Buenos Aires estaban reventados de migrantes, estaban reventados de paquebotes que iban llegando cargados hasta arriba, de inmigrantes de toda Europa que llegaban con una mano delante y otra detrás a ganarse la vida. Eran tantos que en Nueva York tuvieron que poner unas instalaciones al efecto en la isla de Ellis. Y en Buenos Aires hicieron lo mismo. El famoso Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires es eso, ahí hay un museo, el Museo de la Inmigración. Bueno, pues allí recibían a los que iban llegando, procesaban su solicitud y les ayudaban a encontrar un empleo. Como eran economías, la argentina y la estadounidense de principios del siglo XX, economías que crecían muchísimo, pues en aquel entonces el empleo abundaba. Y eso facilitó la asimilación de toda esa gente. Lo que no les pusieron en ningún caso fue un subsidio, eso te lo garantizo. Ojo, como vuelvo a decírtelo, no llegaban a países muy poblados, como a veces se piensa. Los que, pues toda esa inmigración se fundió fácilmente en una población ya nativa muy numerosa. Nada de eso. En Argentina,
Los inmigrantes europeos empezaron a entrar de forma masiva en torno a 1870. A raíz, pues una constitución, la de 1853, que facilitó el poblamiento del país porque es que Argentina estaba muy despoblada. En aquel momento había en Argentina, esto según el censo que se había realizado un año antes, en 1869, por parte del gobierno de Domingo Sarmiento. Bien, había 1.800.000 habitantes. Claro, hoy en Argentina, que es un país de 45 millones de habitantes, pues cuesta entender cuando tenía solo 1.800.000, pero es que los tuvo hace no tanto tiempo. Bien, de ahí a 1915, ya habían pasado pues 50 años, nada, no llega a 50 años, entraron más de 1,5 millones de inmigrantes. Desde Europa, ojo, solo. Es decir, por cada argentino que había en 1870, entró un inmigrante. Pero nada, encontraron trabajo rápido y se argentinizaron. Así que, efectivamente, una condición sine qua non que debe cumplirse si queremos que los inmigrantes se integren en la sociedad de acogida es que esos inmigrantes tengan un empleo. El sistema este de subsidios y de subvencionar la inmigración tan de moda en Europa desde hace muchos años, lo único que consigue es crear guetos, cronificar el problema, y alumbrar infinidad de problemas uno tras otro, alimentar la xenofobia, etcétera. Vamos, que el modelo europeo que tanto gusta a nuestros progresistas no es que sea malo, que es malo, por supuesto, es que además no funciona en absoluto. Bien, vamos ahora con Lucas, que quiere hablarnos de izquierda y derecha y sobre cómo mucha gente no encaja en ninguna de las dos categorías. Es tema de izquierda-derecha, el concepto y el enfrentamiento que hay entre la izquierda y la derecha. Sobre todo en España, pues en todo el mundo, o casi todo el mundo, pero en España es lo que veo. Hablo de lo que veo yo, vamos. Yo, actualmente, todos hemos pasado por distintas etapas, pero actualmente que me considero ni de izquierdas ni de derechas. Puedo estar en desacuerdo o de acuerdo con una más que con otra o menos que con la otra, pero no me gusta encasillarme ni aferrarme a las ideas de solo una de las dos corrientes. Pero la mayoría de la gente cae en esto. Y a mí, yo interactuando en fiestas o en cualquier acto social, a mí me han llamado rojo de mierda infinidad de veces y facha de mierda también muchísimas veces. Entonces yo reflexioné, yo dije, jova, pero la gente cómo puede ser así, gente inteligente, gente que estudia, gente que culta o que sabe mucho, pero cae en esto y en este conflicto fácil que nos mantiene enfrentados a la mitad del país, porque la mitad vota a la derecha y la otra mitad a la izquierda, mantiene enfrentadas a una mitad con otra mitad y nos impide ver problemas como el que te expresé antes, de lo que es no vivimos en democracia y que, por ejemplo, el partido que tenemos en el gobierno, el principal de ellos, el partido más votado, el PSOE, es el segundo partido más corrupto de la Unión Europea. Aún así la gente lo sigue votando. El PP es el más corrupto de la Unión Europea y es el segundo más votado. Podemos está en el gobierno, accedió al gobierno con promesas de que eran humildes, de cambio, de que los parásemos de trabajar para los políticos y que entendiésemos de una vez que los políticos realmente trabajan para nosotros, que eso es algo que no entendemos y es problema, es otro problema. Sin embargo, hoy tenemos a Pablo Iglesias viviendo en un chalet gigantesco. Vox, yo creo que está en una fase un poco anterior a Podemos, pero de aquí a 5 años Abascal estará viviendo en un chalet en la playa, no me cabe la menor duda. Pero nosotros, en vez de fijarnos en eso, en vez de ser críticos con nuestro gobierno, en vez de buscar cambio o una mejora, estamos demasiado ocupados llamando a tu vecino porque vota Podemos, rojo de mierda, o, o facha de mierda porque vota Vox. Estamos ocupados con eso. O votando a partidos que llevan riéndose de nosotros, robándonos, pero robándonos descaradamente y siendo corruptos años, décadas, y que siguen siéndolo. En vez de hacer nada, estamos enfrentados e insultándonos entre nosotros.
No sé, Lucas, dónde has encontrado ese dato de que el Partido Popular y el Partido Socialista son los partidos más corruptos de la Unión Europea. Desconocía, de hecho, que existiese un ranking sobre eso. Me pregunto también si es que existe el ranking, cómo lo confeccionan. Es decir, cómo saben que el Partido Socialista en España es más corrupto que el Partido Socialista de Grecia o que la socialdemocracia alemana, ¿no? O, qué sé yo, que el partido de Macron, no lo sé exactamente qué pondrán, si es por número de casos de corrupción descubiertos, si es por el número, en la cantidad de dinero que se han llevado, lo desconozco. De cualquier modo, en España la gente no se anda insultando por la calle, ni siquiera en la vida privada, por motivos políticos. Se insultará por otras cosas, pero por política veo yo, sinceramente, pocas discusiones, porque por fortuna no es un tema que quite el sueño al español medio. Yo cuando voy a una cena con amigos, de lo último que se habla es de política. No sé, quizá algún día salga algo de alguien, de alguno que comenta algo por encima, algo que está pasando, se comenta y a otra cosa. Cuando voy al supermercado escucho a la gente que está alrededor de mí y no están hablando de política, te lo garantizo. Lo mismo sucede si estoy en el metro o estoy en el parque. O sea, voy en el tren, voy de aquí a Barcelona, que tengo casi 3 horas de tren y te sientas y al lado hay uno que se pone a hablar por el teléfono móvil, una cosa bastante habitual. Y lo menos probable es que esté hablando de política, de hecho no me ha sucedido jamás. Hablará de cosas, no sé, de su trabajo habitualmente, especialmente si vas a Barcelona por la mañana, mucha gente va a trabajar. Hablará con su mujer, hablará de la cena que va a organizar este fin de semana, hablará de fútbol, del domingo, cómo quedó el Real Madrid, qué sé yo. Hablará de cosas normales, o de que un amigo que tiene un problema y quieren ver cómo le ayudan. A ver, la política no es un tema principal de conversación en España, gracias a Dios, ¿eh? Porque de lo contrario significaría que estamos seriamente fracturados, y ese no es el caso. Esta visión tan negativa que tenéis algunos de la sociedad española, no entiendo muy bien de dónde os viene y quién os la ha metido en la cabeza. Probablemente esa cantidad incontable de charlatanes que pululan por las redes sociales, que ellos sí tienen un problema. Están extraordinariamente politizados, la mayor parte de ellos son activistas a sueldo y en su cabeza no cabe más que odio y enfrentamiento. Pero vamos, no se encuentra eso por la calle. Evidentemente nuestro país tiene problemas, pero no es un problema en sí mismo. Es decir, España tiene problemas, pero España no es un problema. Francia tiene problemas, pero Francia no es un problema. No sé si me sigues. Alemania tiene problemas, pero Alemania no es un problema. Podría hacer lo mismo con México, Perú, Chile, Argentina o Guatemala. Los países tienen problemas, pero no son un problema en sí mismo, a no ser que seas un activista político y quieras imponer a tu propio candidato, tu propio partido y tus propias ideas. Entonces en ese momento el problema se resuelva, porque claro, ya te has impuesto tú mismo. Así que no, hay problemas y están a la vista y es bueno denunciarlos y mejor todavía si consigue resolverse, pero vamos, no es un problema en sí mismo. Los partidos políticos como el Partido Popular, Vox, Podemos o el PSOE son mejorables en todos los aspectos, pero no son los peores partidos políticos de la Unión Europea ni los más corruptos. A poco que viajes un poco o te ilustres algo sobre lo que hay en otros países, te darás cuenta que los problemas con los partidos políticos son muy similares. Caray, si llegas a Dinamarca, a la República Checa, Alemania, a Irlanda, te dirán sobre sus políticos más o menos lo mismo que decimos aquí. Más o menos lo mismo. Vas a Luxemburgo, a la feliz Luxemburgo, igual. Te preguntas al luxemburgués, que tampoco hablan de política, por regla general hablan de sus cosas, y te echará pestes. Seguramente el partido al que él no vota. O sea, el partido al que él vota, con ese partido será un poquito más indulgente. Pero vamos, no todos, es lo normal meterse con los políticos, los hay peores, los hay mejores, y por supuesto, hables con quien hables, acto seguido pasará a otro tema de conversación mucho más interesante. Pero es que incluso entre la gente interesada en política, que la hay evidentemente, no es mi caso, yo soy periodista especializado en análisis político, pero pues cuando he tenido la oportunidad, cosa que me ha sucedido muchas veces a lo largo de mi vida, de debatir o de discutir de política con otros que no piensan como yo, en la vida jamás me han llamado facha de mierda. Tampoco me han llamado rojo de mierda. A lo sumo, y sin darle... Lo que sí me han llamado eso de rojo de mierda y facha de mierda han sido los locos de Internet. Es decir, los que te puedes encontrar en Twitter o en mi propio canal de YouTube. Lo que pasa es que a los que encuentro en el muro de mi canal de YouTube los borro, los bloqueo. Pero vamos, que veo claramente que son activistas profesionales. El resto, gente con la que he tenido oportunidad de hablar, nunca en la vida. Ya está, a lo sumo y sin darle demasiada importancia, pues me han dicho en alguna ocasión eso de tú eres un poco facha, ¿no? O tú eres un poco progre y ya está.
Ojo, estoy hablando de gente interesada en política, incluso dedicada a la política. Así que, Lucas, endulza un poco esa amargura que te come por dentro, porque créeme, el mundo no está tan mal como tú piensas. Bien, seguimos con Guillermo, que pregunta por la federalización de España. Muy buenas, Fernando. Al hilo de una de las preguntas que te realizaba un oyente en la contrarréplica, quisiera preguntarte, ¿es la España federal una solución a la España de las comunidades autónomas? Atendiendo a la gran problemática competencial entre Estado y comunidad autónoma, visto claramente en esta pandemia, sumado a que la misma ha provocado un paréntesis en la cuestión catalana, en el procés, ¿no es la hora de presentar un proyecto de país que ponga fin a esta problemática? ¿Es el federalismo simétrico, a ser posible, la solución? Te propongo este tema para tratar en tu canal, con vista que cuando culmine esta situación de alerta sanitaria, quizás España pueda cabalgar hacia una reforma constitucional un tanto federalista. Gracias y un saludo desde el sur. Bueno, Guillermo, España ya de facto, lo he dicho muchas veces aquí, es un Estado federal. No se reconoce como tal y ese es un federalismo en todo caso muy imperfecto, pero las competencias que tienen las comunidades autónomas son incluso mayores que algunos estados federales, como por ejemplo la República Federal de Alemania. Yo personalmente, también lo he dicho infinidad de veces aquí, prefiero un Estado federal a uno unitario. Lo he explicado, creo que tiene muchas ventajas, que las unidades políticas sean más pequeñas. No ventajas para el Estado, pero sí al menos ventajas para el ciudadano. Evidentemente, el Estado federal no es el bálsamo de Fierabras que lo soluciona todo. Hay que evitar ser categórico siempre. Es que esto, si cogemos y ponemos un Estado federal, todos nuestros problemas se resuelven. No, no es verdad, no es cierto. Hay estados federales muy prósperos, caso de Suiza, y otros que viven en permanente crisis económica y política, caso, por ejemplo, de México, que es un Estado federal, o la propia Venezuela, que también es un Estado federal. En esto pasa un poco lo de la monarquía y la república. Lo mismo, te dicen, no, con una república aquí se solucionarían todos los problemas. Pues no necesariamente. El debate no creo que esté ahí, porque hay repúblicas libres y prósperas y repúblicas que son dictaduras abyectas, y lo mismo sucede con las monarquías. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Yo prefiero en líneas generales un Estado federal por esas ventajas que ya te he dicho, pero eso no significa que todos los estados federales estén bendecidos por la libertad y la prosperidad económica. Muy bien, queridos, pues con esto, que me he alargado un poco, con esto terminamos ya la contrarréplica de hoy. Solo me han entrado 4 notas de voz, una pena, entrarán más la próxima semana. Pues eso, con esto me despido de todos vosotros, hasta mañana.